Hola a todos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la microbiología de la infección del tracto urinario. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es qué es la infección de vías urinarias, cuáles son las características del hospedero, el ambiente, el microbioma y la etiología de la infección urinaria. Esta diapositiva nos presenta algo que ya hemos visto previamente, que es el modelo básico de infecciones, que nos recuerda que toda infección es la interacción entre un hospedero, susceptible generalmente a esta infección, un ambiente, que en el caso de la infección de vías urinarias generalmente es el ambiente comunitario versus el ambiente nosocomial, y un microorganismo o grupo de microorganismos que tienen una serie de características que le permiten establecer infección en esta área. Vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿qué es la infección de vías urinarias? Si bien esto no es medicina interna, es importantísimo comenzar a involucrar desde un principio la definición clínica, ya que de manera clásica se consideraba infección de vías urinarias a todo paciente, hombre o mujer, con un urocultivo positivo. Y esto llevaba a tratamiento excesivo de pacientes con desarrollo de resistencia y todos los demás eventos adversos que pueden estar asociados al uso de antimicrobianos. Por esta razón, al no encontrar que haya un verdadero beneficio y que pueden incurrirse en daños, se ha optado cada vez más por una definición operativa clínica. Esta definición operativa clínica involucra un cuadro clínico esencialmente, es decir, se requiere de signos, pero sobre todo de síntomas que me permitan establecer que realmente el paciente tiene una infección urinaria, lo que implica que no todo cultivo positivo hace diagnóstico y que en algunas ocasiones un paciente con un cultivo positivo pero en ausencia de síntomas cursa con un cuadro que llamaremos bacteriuria asintomática. Entonces, ¿cuáles son los términos que vamos a utilizar en esta presentación? Primero, bacteriuria. Bacteriuria es el aislamiento de un microorganismo en un urocultivo. Quiero hacer énfasis en que es en un urocultivo porque las cruces de bacterias en el uroanálisis no me permiten establecer que el paciente realmente tenga una bacteriuria. El urocultivo me permite cuantificar la cantidad de colonias que estamos viendo, unidades formadoras de colonias. Y dependiendo de un cierto punto de corte, que dependerá de los síntomas, podremos hablar de bacteriuria significativa, que puede ser tan baja como 10 a la 2, es decir, 100 en pacientes con síntomas urinarios característicos, o 10 a la 5, es decir, 10.000 en pacientes asintomáticos. La cistitis es la infección de la vejiga que se caracteriza por la irritación de la misma, lo cual va a llevar al desarrollo de ciertos síntomas urinarios, siendo los más característicos disuria, polaquiuria, dolor bajo, urgencia urinaria. La pielonefritis, por otra parte, es la infección del riñón, la pelvis renal y en parte se incluyen también los uréteres y suele estar asociado en una enorme mayoría de casos con sintomatología sistémica, respuesta inflamatoria sistémica dada por fiebre, leucocitosis, etc. Adicionalmente, dada la localización de los riñones, también suele cursar con dolor lumbar. Sin embargo, no todos los pacientes con pielonefritis tienen estas características completas y un 30% de los pacientes con pielonefritis pueden cursar sin sintomatología urinaria baja y también con un uroanálisis completamente normal. Vale la pena indicar que el uroanálisis es un paraclínico que carece de utilidad en el diagnóstico de infección de vías urinarias. Hay un término un poco más complejo que es el de infección complicada o no complicada, y vamos a hablar de infección complicada a aquella que tiene una serie de características que hacen que tenga una mayor probabilidad de no responder adecuadamente al tratamiento o de repetir, de tener una recurrencia. Mientras que la no complicada es aquella que no presenta estas características. Estos criterios que me hacen hablar de infección urinaria complicada son mujer gestante, diabetes descompensadas, hombres con más de un episodio, toda alteración anatómica o funcional de la vía urinaria y también se incluye el uso de dispositivos. En algunas definiciones aparece la presencia de bacterias multidrogoresistentes. Sin embargo, la presencia de bacterias multidrogoresistentes deberían considerarse infección urinaria complicada únicamente si no existe una terapia que sea efectiva. Por ejemplo, si tengo una cepa productora de carbapenemasas que retiene sensibilidad a aminoglicósidos como amicacina, pues realmente no sería una infección de vías urinarias complicada, dado que tendría un agente activo con una muy buena penetración
al tejido donde queremos actuar. Adicionalmente, tenemos la definición de recurrencia, es decir, la reaparición de la infección urinaria, la cual puede ser considerada recaída, la cual es por el mismo microorganismo, o reinfección por un microorganismo diferente. Cuando hablamos del hospedero, es decir, de la persona que se enferma, pues tiene unas ciertas características que facilitan o dificultan la aparición de esta infección. Nosotros frente a la infección urinaria presentamos varios sistemas de defensa, siendo el principal de ellos el urotelio, pero también está el flujo de la orina. La orina en sí misma es un factor de defensa contra la infección urinaria, que presenta sustancias antimicrobianas, catelicidinas, proteína transfosfal, etc. Pero adicionalmente es un medio muy complejo para los microorganismos porque carece de nutrientes, esencialmente el hierro, y el hierro es muy importante para el metabolismo bacteriano, y su carencia obliga a las bacterias a tener la capacidad de capturarla para poder realizar todo su metabolismo y replicación. Aquí podemos ver en estas dos imágenes más o menos cómo se comporta el urotelio. El urotelio es como una pared de escalada muy lisa, que da muy pocas posibilidades de sujeción a los microorganismos. Mientras que si a esa pared completamente lisa le sumamos el flujo de la orina, como en la foto de la derecha que vemos una persona haciendo torrentismo, pues vamos a ver que es muy difícil para las bacterias sostenerse contra el flujo, y adicionalmente en un ambiente en el que no hay muchas partes para donde agarrarse. Una bacteria tan patógena como Staphylococcus aureus no logra pegarse de forma apropiada al urotelio y se barre con facilidad en la orina, por ejemplo. Por esa razón, la mayoría de infecciones urinarias nunca son por Staphylococcus aureus, y cuando son por Staphylococcus aureus generalmente lo que estamos viendo es la secuela de una bacteriemia. ¿Qué factores de riesgo puede presentar este hospedero para presentar infección de vías urinarias? En primer momento, la edad. Sabemos que los menores de un año tienen un factor de riesgo un poco más incrementado, que va disminuyendo con el tiempo, y también el sexo, ser hombre o mujer. Y esta correlación de las dos características nos va a determinar el riesgo. En menores de un año, los niños, por la mayor probabilidad de tener fimosis o otras alteraciones que se manifiestan en ese momento, tienen una mayor probabilidad de hacer infección urinaria. Entre el año y los 5 años, niños y niñas suelen tener más o menos la misma frecuencia de infección urinaria. A partir de los 5 años comienza a decantarse todavía más hacia las mujeres, y esto explota aún más con la adolescencia, donde vamos a ver el incremento más importante que lleva a que las mujeres tengan varias veces más probabilidades de hacer infección de vías urinarias, especialmente ligado al sexo, pero como actividad esta vez. Esto facilitado por las diferencias anatómicas y especialmente por la diferencia en longitud de la uretra, de 4 centímetros en las mujeres, a promedio de 18 centímetros de longitud de la uretra, aclaro, en los hombres. Adicionalmente, ciertas comorbilidades como la diabetes pueden facilitar la presencia de infección de vías urinarias. Y si hay otras comorbilidades como enfermedades neoplásicas, por ejemplo, tumores de cervix o hiperplasia prostática, que conllevan alteraciones anatómicas y funcionales, el riesgo de presentar infección urinaria aumenta. Como les comentaba al principio, cuando hablamos de ambiente, hablamos de adquisición en la comunidad o adquisición hospitalaria como los principales elementos ambientales, ya que nuestra principal fuente de microorganismos en la infección urinaria es nuestro tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La parte que tiene que ver con resistencia. Sin embargo, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, la resistencia ya llegó a la comunidad, y no solamente resistencia a antibióticos que llamamos de primera línea, sino a antibióticos ya de último recurso como los carbapenémicos. Cuando la infección urinaria es de adquisición hospitalaria, esperamos mayor resistencia, aunque eso depende de los hospitales. Hay hospitales con perfiles de susceptibilidad muy benignos, hay otros con perfiles de susceptibilidad muy complicados. Entonces esperamos mayor resistencia, pero esto va a depender del centro hospitalario en el que nos encontremos. Y adicionalmente, no hay que olvidar los dispositivos urinarios como sonda vesical o sondas de nefrostomía, que sirven para drenar orina directamente desde el riñón, que van a facilitar la presencia de infección por otros microorganismos. Entonces, cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, clásicamente se habla de infecciones urinarias bajas y altas, y es una taxonomía, una nomenclatura que se sigue usando con frecuencia a pesar de su alta imprecisión. Entonces vamos a hablar de que tenemos unas infecciones urinarias de la vía urinaria baja, que es toda aquella que se encuentra del trígono distal, es decir, la uretra, en hombres la próstata y la vejiga, y próstata la dejo marcada con un asterisco, ahorita lo explico por qué,
y las infecciones de vías urinarias altas, que está el uréter, la pelvis renal y el riñón. La próstata, a pesar de que se encuentra en la vía urinaria baja, tiene un comportamiento de vía urinaria alta, dado que es mucho más inaccesible que la uretra y la vejiga a la presencia de bacterias, tanto por su disposición anatómica como por la barrera hematoprostática. Entonces la próstata tiene un tipo de infección característico con una sintomatología característica y la mencionaremos por aparte. La uretritis es una mezcla de dos mundos porque la uretra, si bien está diseñada para ser un órgano completamente del tracto urinario en hombres a partir de la entrada de los conductos de la próstata, pues también forma parte del tracto reproductor. Entonces podemos ver que tenemos uretritis como una infección del tracto urinario, lo cual también está asociado sobre todo a dispositivos urinarios, que es raro encontrar una uretritis como infección del tracto urinario que no esté asociada a una cistitis, y cuando eso ocurre generalmente hay una sonda vesical de por medio o a una infección de transmisión sexual en las cuales el gonococo y los gérmenes intracelulares son la principal etiología. El meme de la derecha tiene un error que muy pocos notan, porque realmente la penicilina que encontró Fleming no era útil para tratar la gonorrea a las dosis en las que él pudo producirla al principio. La que encontró Ernest Duchesne en 1897 sí tenía esa característica, pero no sabemos todavía cuál era la especie de penicillium que encontró Duchesne, a diferencia del penicillium de Alexander Fleming. Entonces aquí podemos ver una foto del Neisseria gonorrhoeae, que es el agente causal de la uretritis gonocócica. Es una infección muy contagiosa, algunos dicen que 70-90% de tasa de ataque. Es un diplococo gran negativo y tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, bastante rápido después del evento que pueda generar el contagio. El diagnóstico se hace con historia clínica y para eso es importantísimo captar los síntomas. Sin embargo, vamos a ver que no es lo mismo ser hombre que mujer en este aspecto. Generalmente los hombres presentan una secreción verdosa, purulenta, fétida, horrible, casi que se mueve sola, que suele ser muy evidente. De hecho, si ustedes leen alguna vez un libro de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, uno de los personajes describe esta secreción como la sensación de orinar vidrio molido. Mientras que en mujeres, el hallazgo no es tanto de una uretritis, sino más de una cervicitis. Y aunque parezca mentiras, el cuello de la matriz, el cervix, no es relativamente insensible. Entonces podemos ver cambios de exantema, petequias, la producción de la secreción, pero ausencia de síntomas si la secreción no es abundante. Por esta razón, una mujer infectada tiende a ser asintomática y puede transmitir con mayor facilidad, dado que desconoce su diagnóstico. En estos casos el examen físico puede ser útil, pero en estos casos se requeriría especuloscopia para poder hacer apreciación de estos cambios en el cervix. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando hay secreción uretral, un gran y cultivo de la secreción uretral nos permiten ver los diplococos característicos y adicionalmente establecer el diagnóstico específico de una Neisseria gonorrhoeae, pero actualmente, afortunadamente, hay pruebas que se pueden hacer directamente en la orina, como parecidas a las pruebas de embarazo, que hacen detección de ácidos nucleicos. Este es un estudio que se realizó aquí en la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca, que incluye todos los municipios que ustedes pueden ver aquí en la tabla de la derecha. Ustedes pueden ver que se encontraron 2.269 estudiantes, que fue el total de la muestra, que están distribuidos en los siguientes municipios, siendo Chía y Zipaquirá los municipios que más estudiantes aportaron. Entonces, de 2.269 estudiantes que entraron al estudio, 972 fueron estudiantes con vida sexual activa, que es en los que se va a centrar el estudio, buscando prevalencia de clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae como agentes de uretritis. Uretritis entendida como infección de transmisión sexual. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró, si bien el estudio estaba centrado en Neisseria gonorrhoeae, solamente se encontró un caso de Neisseria gonorrhoeae y se encontraron 20 casos de clamidia. El único caso detectado por Neisseria gonorrhoeae fue en una mujer y era completamente asintomática. Los hombres, que la mayoría de ellos fueron hombres que presentaron infección por clamidia trachomatis, tenían como síntomas frecuentes disuria, poliaquiuria y prurito en el meato uretral. Entonces esto nos recuerda que realmente, si bien nosotros tendemos a pensar en uretritis con gonorrea,
es mucho más frecuente en este estudio 20-1 las causas no gonocócicas, y por esa razón el no dar el tratamiento tanto para gonococo como para no gonococos puede incrementar la posibilidad de que no haya respuesta. Mantengan este dato en mente. ¿Cómo tratamos la uretritis gonocócica? Bueno, cada vez es más difícil. Inicialmente, como lo decía el meme, utilizamos penicilina, pero a unas dosis muy altas. Estábamos utilizando 4.800.000 unidades de penicilina benzatínica, es decir, 2 inyecciones, una en cada nalga de 2.400.000, que prácticamente para personas celíacas que no podía caminar. Pero la resistencia ha hecho que por más que subamos la dosis y ya no tenemos donde poner más penicilina benzatínica, pues cambiamos a ceftriaxona, después a ceftriaxona más acitromicina para tratar las gonorreas resistentes, no tanto para añadir cubrimiento contra los intracelulares, y ahora gentamicina más acitromicina. Pero la resistencia está creciendo cada vez más y nos estamos quedando sin tratamientos antimicrobianos contra la gonorrea. La uretritis no gonocócica es causada por otros microorganismos, la mayoría de ellos intracelulares. Es muy fácil de pasar por alto, la sintomatología puede ser muy leve, puede ser sencillamente, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, prurito del meato uretral, tanto en hombres como en mujeres, y cuando hay secreción suele ser clara y muchas veces se confunde con orina. Entonces pasa por alto fácilmente. Entonces tenemos múltiples etiologías, que son las que vemos en esta diapositiva. Entonces, Clamidia trachomatis es la más frecuente, pero también encontramos Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, que es un agente de vaginosis en mujeres, y cuando se tiene sexo con mujeres con vaginosis, pues puede causar infección en la uretra del hombre. Mycoplasma genitalium, virus del herpes simple, adenovirus, tricomonas y treponema pallidum, es decir, sífilis. No sabemos de manera apropiada la epidemiología de la uretritis no gonocócica. Entonces la prevalencia no es claramente conocida y algunos estiman que son alrededor de la mitad de las uretritis. Sin embargo, si recordamos el estudio que acabamos de ver, realmente pueden ser perfectamente mucho más de la mitad. Como les comentaba, en ese estudio la proporción fue 20-1. Incubación de 1 a 3 semanas, ya no de 2 a 5 días, lo cual hace que sea mucho más difícil tener claro quién pudo ser la persona que transmitió la infección, pero las mismas pruebas moleculares o detección de anticuerpos que se utilizan en orina sirven para encontrar especialmente clamidia, lo cual está facilitando el diagnóstico en casa o el diagnóstico en punto de cuidado, bien sea con enfermería o con médico general, lo que facilita el tratamiento de estos pacientes. Eso nos lleva a la propuesta de la OMS del enfoque sindromático. ¿Quiénes van a consultar por uretritis generalmente? Adolescentes, personas que tienen vida sexual pero que no necesariamente quieren que todo el mundo lo sepa. Entonces son personas que si logran ir a una consulta difícilmente van a volver a una segunda con resultado de exámenes. Entonces lo que se hace es identificar el síndrome predominante en un paciente y se atiende y se resuelve la causa de consulta en una sola visita. Llega, se hace el diagnóstico, se le pone el tratamiento y se va. Y en el caso de las infecciones de transmisión sexual, se capacita en prevención de ITS, evitar la promiscuidad, uso de preservativos, pruebas de forma frecuente, etc. Entonces, establecemos el síndrome predominante, tenemos una ITS, una infección de transmisión sexual tipo ulcerosa o tipo, en este caso, purulenta. Damos el tratamiento que cubra los gérmenes esperados, es decir, tanto gonococo como los no gonococos, y damos asesoría en estrategias de prevención de ITS, que es lo más importante. Lo más importante no es tratarla, sino que no le repita. ¿Cómo tratamos? Generalmente combinamos en estas no gonocócicas acitromicina con un agente contra gonococo o metronidazol contra un agente contra gonococo. Ya pasamos a las infecciones urinarias, ya no infecciones de transmisión sexual, sino infecciones urinarias más características. Y para términos de la microbiología vamos a dejar juntas la cistitis y la pielonefritis. Entonces acá tenemos un primer estudio publicado en el 2014 en el cual vemos cuáles son como los gérmenes asociados a infección urinaria. Y ustedes pueden ver que, como lo han escuchado, leído, revisado, Escherichia coli es la gran campeona con prácticamente más del 90% de los hallazgos, seguido de Enterococo, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Streptococcus, Candida, etc. Entonces, Escherichia coli sigue siendo la primera causa y no importa casi que el ambiente o la población que uno revise lo es. Lo que va a cambiar es la aparición de otras cepas. ¿Qué es el problema de este estudio? Este estudio es muy interesante, pero hace el diagnóstico de infección urinaria a partir de la bacteriuria significativa y lo tomaron prácticamente como un punto de corte de 10 a la 5.
y eso le puede restar un poquito de sensibilidad y especificidad al estudio. Recuerden que cuando hay síntomas el punto de corte es 10 a la 2. Este es un segundo estudio que muestra cómo se usan los antibióticos en un primer nivel de atención cuando hay diagnóstico de infección de vías urinarias. Todos estos estudios tienen el problema de que muchos de ellos se construye el diagnóstico de infección de vías urinarias a partir de un uroanálisis, un parcial de orina, o a partir de un urocultivo, que es como lo que pueden encontrar de forma objetiva. Sin embargo, esto puede llevar a un sobrediagnóstico. Pero teniendo en cuenta que el objetivo de esta presentación es principalmente hablarles de la microbiología y de la sensibilidad, pues no es tan grave. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuál fue el perfil de resistencia en este estudio en particular en primer nivel para Escherichia coli. Ustedes pueden ver perfectamente cómo la resistencia comunitaria, que esto todo es comunitario, es importante. 62,2% de las Escherichia coli de este estudio, que es de 2002 a 2003, estaba en 62,2%, con ampicilina sulbactam 12,5%, amoxicil clavulánico 8,7%, cefalosporinas de primera generación 24,5%. Esta combinación entre la ampicilina sulbactam y la amoxiclavulanato me permite a mí pensar que esta resistencia cefalotina no está mediada por cefalosporinasas, sino por una alta producción de penicilinasas, lo cual sugeriría que estas cefalosporinas de primera generación tienen una posibilidad de más o menos un 85 a 90% de ser efectivas. Fíjense, Cipro tiene acá un valor de 17,1%. Actualmente esos valores pueden oscilar entre 35 y 45%, que es uno de los antibióticos favoritos por muchas personas, dada su alta actividad y su buena penetración al tracto urinario. Fíjense que amicacina no tuvo resistencia, nitrofurantoína menos del 5%, pero trimethoprim sulfa alrededor de un 41%. Este estudio es un estudio muy interesante, lo hizo el doctor Gerson Arias con el doctor Jorge Cortés y la doctora Aura Lucía Leal, en ese momento del grupo GREBO, Grupo de Resistencia Bacteriana de Bogotá, y no se centraron en encontrar cómo es la microbiología de la infección del tracto urinario, se centraron especialmente en buscar resistencia, y este estudio se hizo hace ya bastante tiempo. Este estudio se publicó en 2013, pero se había hecho alrededor de 2007-2008. Encontraron 325 aislamientos, fíjense que 287 fueron de E. coli, 29 de Klebsiella y 9 de Proteus, que son los 3 microorganismos más frecuentemente identificados en infección de vías urinarias, y encontraron que la resistencia a cefalosporinas de tercera fue del 3,4% en E. coli, y 6,3% para cefepime y 3,4% de resistencia de Klebsiella pneumoniae a cefalosporinas de tercera y 17,2% para resistencia de cefepime. Se detectó CTXM15, que es una beta-lactamasa de espectro extendido, la más extendida, perdón la repetición de la palabra, en todo el mundo en 7 aislamientos de coli, pero preocupantemente para ese momento se encontró resistencia a carbapenémicos con producción de una enzima que se llama KPC3 en el 10,3%, 3 aislamientos de los que se les pudo hacer búsqueda molecular. Es decir, desde hace 10 años al menos ya teníamos publicaciones que nos hablaban de carbapenemasas en la comunidad. Al principio habíamos mencionado infección de vías urinarias complicada y habíamos mencionado que los pacientes diabéticos no controlados son una causa de infección de vías urinarias complicada, y muchas veces nos puede quedar la duda si los pacientes diabéticos, por ser diabéticos, van a tener una mayor o una menor probabilidad de resistencia, y esto es algo que aborda este estudio. Desafortunadamente este estudio no se fija si el paciente es diabético compensado o diabético descompensado. Pues ustedes pueden ver en esta presentación cómo se comporta la resistencia de Escherichia coli y de Klebsiella pneumoniae, y pueden ver perfectamente que se conserva una alta sensibilidad a la amicacina, 0% de resistencia para ambas bacterias, pero fíjense cómo ya tenemos resistencia a ampicilina entre el 65,5% y 77,8%, y adicionalmente comenzamos a ver que puede haber perfectamente entre un 3,4 o un 11,1% de resistencia a ertapenem, lo que nos habla de carbapenemasas. Sí se ha visto que los pacientes con diabetes suelen tener más resistencia, pero cuando uno refina el análisis, cuando uno refina sobre todo el interrogatorio y la anamnesis, encuentra que más que por la diabetes es por las múltiples hospitalizaciones o los múltiples usos antimicrobianos por infecciones urinarias previas. Entonces sí hay una tendencia a una mayor resistencia, pero también hay que tener en cuenta que hay un mayor uso previo de antimicrobianos. Otro grupo en el que hablamos de infección del tracto urinario complicada son las gestantes.
Entonces traigo este estudio de un hospital de alta complejidad de Medellín que trae una serie de tiempo de 2013 a 2015 y nos muestra cuál fue la microbiología de la infección urinaria en las pacientes gestantes. Fíjense que si bien Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis están en punta, Escherichia coli con un 71%, otras especies menos frecuentes en pacientes de infección urinaria no complicada como Morganella morgani, Enterobacter cloacae y Serratia marcescens van apareciendo. Aquí tenemos un caso de Staphylococcus aureus muy probablemente asociado a sonda vesical. Entonces, en los pacientes que tienen mayor probabilidad de recidivar o repetir tratamientos largos, otras especies diferentes a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis comienzan a hacerse presentes. Ahora pasamos al diagnóstico de prostatitis. Esta es una infección exclusivamente masculina, pero exclusivamente entre comillas, en cursiva. ¿Por qué? Porque en este momento también tenemos mujeres trans que pueden perfectamente todavía conservar su próstata y presentar prostatitis. Y esto es importante saberlo cuando abordamos un paciente o una paciente. La próstata es un órgano santuario inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una barrera hematoprostática de manera análoga a la barrera hematoencefálica que discutimos en la en la clase de infecciones del sistema nervioso central, que dificulta el paso no solamente de ciertos nutrientes, sino sobre todo de microorganismos y de células del sistema inmunológico a la próstata. Esto va a llevar a una penetración disminuida de los antimicrobianos, se dice penetración, no penetrancia, y vamos a tener una serie de cuadros clínicos diferentes en esta patología. Entonces acá para quienes no recuerdan la anatomía podemos ver en la parte de arriba la vejiga y ese órgano con forma de corazón, no tiene nada que ver con el amor, lo repito, es la próstata, que está formada por una cápsula y va a tener unos ductos eyaculatorios a partir de los cuales la uretra es un órgano que también forma parte del tracto reproductor. 2 a 16% de los hombres han presentado al menos un episodio de prostatitis en su vida, aunque algunos consideran que esto puede llegar a ser hasta el 50% de los hombres. Es decir, la epidemiología no está bien estudiada y no la tenemos completamente clara. Puede tener potenciales complicaciones locales, siendo una de las más frecuentes la infertilidad. ¿Cuáles son esos aspectos de manifestaciones clínicas que mencioné al principio? Entonces tenemos la prostatitis bacteriana aguda y la prostatitis bacteriana crónica. También tenemos una prostatitis crónica en el contexto de dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es uno de los diagnósticos más complicados que tratamos los médicos, específicamente las ginecólogas, ginecólogos y los urólogos y urólogas. Y esta prostatitis crónica en el contexto del dolor pélvico crónico puede ser inflamatoria o no inflamatoria y en muchas ocasiones podemos encontrar prostatitis inflamatoria asintomática que generalmente se identifica en un paciente con próstata grande que se lleva a biopsia y no se identifica carcinoma, pero sí esta patología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Que en la medida que la próstata va creciendo, pues vamos a ver un reflujo de orina. Un pequeño recorderis, no todo paciente con prostatitis ya tiene hiperplasia prostática benigna. Muchos de ellos tienen una próstata de tamaño y función normal. Puede entonces llegar por un reflujo de orina a través de los ductos eyaculatorios, por diseminación hematógena, vía sangre obviamente, diseminación linfática desde el recto como lo muestra la ampliación de la foto de la diapositiva o instrumentación de la vía urinaria con una sonda vesical, lo cual hace que perfectamente se lastime la salida de los ductos eyaculatorios y pues de esa manera puedan ingresar bacterias. Aquí en esta tabla podemos ver que podemos identificar en cada uno de estos 5 tipos de prostatitis. Entonces vamos a encontrar bacteriuria entendido como la presencia de un urocultivo positivo con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en las prostatitis bacterianas, sean agudas o crónicas. Las prostatitis crónicas inflamatorias o no inflamatorias no presentan bacteriuria, no son infecciosas. Por esa razón, la segunda columna que dice infección localizada próstata solamente aplica a las prostatitis bacterianas. Adicionalmente, sí vamos a ver respuesta inflamatoria en las prostatitis bacterianas y en las prostatitis crónicas inflamatorias, sean asintomáticas o sintomáticas. Generalmente vamos a encontrar un tacto rectal de la próstata anormal en la prostatitis bacteriana aguda, una próstata incrementada de tamaño, y en la prostatitis inflamatoria sintomática, que generalmente es lo que lleva a la biopsia. Y la respuesta inflamatoria sistémica casi que solamente la encontramos en la prostatitis bacteriana aguda.
Como vemos, la prostatitis bacteriana aguda suele ser la más sintomática y una de las dos infecciosas. Entonces lo que vamos a encontrar son síntomas características de infección de vías urinarias, especialmente disuria y dolor bajo, en ocasiones dolor perineal. Suele ser de inicio agudo, es decir, el paciente suele recordar cuando inició la sintomatología y generalmente es inferior a 7 días, con manifestaciones sistémicas frecuentes, fiebre y escalofríos los más documentados. En muchas ocasiones suele haber la presencia en la historia clínica de instrumentación o manipulación de la vía urinaria, dilataciones, paso de sonda vesical, etc. Y suele haber dolor a la palpación de la próstata en el tracto rectal. El agente más aislado es Escherichia coli con un 60%, pero también se pueden encontrar enterococos, tanto fecalis como faecium, incluso otras especies, o Pseudomonas aeruginosa cuando la instrumentación de la vía urinaria tuvo lugar en un hospital. Adicionalmente, también puede ser causada por los mismos gérmenes de la uretritis no gonocócica como clamidia y ureaplasma. La prostatitis bacteriana crónica suele ser un cuadro de sintomatología urinaria que va y viene, recurre, a veces desaparece sin necesidad de ningún tratamiento y generalmente no tiene manifestaciones sistémicas frecuentes. Muchas veces se hace el diagnóstico por tacto o por endoscopio de la próstata y encontramos que la próstata tiene tamaño normal, no tiene cambios en la consistencia, no hay dolor a la palpación. Eso hace que el diagnóstico sea muy complicado y muchas veces la única manifestación que uno encuentra es dolor pélvico persistente. En esos casos hay una prueba que no he visto que hagan en ninguna parte, que es la prueba de localización urinaria baja, que ya la vamos a ver. Como ustedes han visto, la toma de la muestra urinaria para un urocultivo es que el paciente se haga un aseo genital, orine los primeros parte de la orina y de la mitad del chorro, que se llama la mitad del chorro, tome la muestra. Cuando queremos hacer un diagnóstico de prostatitis crónica y utilizamos esta prueba de localización urinaria, pues lo primero que se hace es que se capturan esos mililitros que se descartan habitualmente los primeros 5 a 10, se toman y se marcan como orina 1. Después se toma la orina habitual de mitad del chorro, que se llamamos orina 2. Después viene un masaje de la próstata vía tacto rectal. Y finalmente se toma los primeros 5 a 10 mililitros después de este tacto rectal con masaje de la próstata, que sería la orina 3. Entonces, esto requiere que esta orina 3 tenga al menos 10 veces más bacterias que el conteo de la orina 1. Es decir, si la orina 1 tuvo 100, la otra debe tener 1000 y así. Esa sería la manera de poderlo determinar con este tipo de prueba. Tanto la prostatitis aguda como la prostatitis bacteriana crónica suelen tener un tratamiento difícil. En la aguda todavía recomendamos tiempos de tratamiento de 14 días y en la bacteriana crónica perfectamente podemos recomendar tratamientos de 6 semanas, que para pacientes que pueden ya haber resuelto la sintomatología resulta difícil mantener un tratamiento por tanto tiempo cuando ya se sienten bien. Adicionalmente tenemos un problema crítico con la próstata y es que mencionamos que hay una pobre penetración de los antibióticos, siendo los que tienen mejor penetración las quinolonas, especialmente ciprofloxacina, ceftriaxona y carbapenémicos, siendo estos dos últimos intravenosos o ocasionalmente intramusculares. Siempre que se logre obtener el diagnóstico microbiológico deberíamos ajustar el tratamiento a los cultivos y como ya mencioné, para la prostatitis bacteriana crónica el tratamiento sería más o menos de 4 a 6 semanas de duración. Esta ha sido nuestra presentación de infecciones de la microbiología de las infecciones del tracto urinario. Espero sus preguntas vía correo electrónico como es julio@unbosque.edu.co. Que tengan un excelente día.